La pata que le faltaba a la mesa capital. Bienvenidos y bienvenidas a Audiencias Capital. Gracias por su sintonía. Capital como sistema de comunicación pública de Bogotá región tiene un gran reto: saber narrar la ciudad multicultural y diversa. Eso significa varias cosas. Primero, reconocer que la identidad de la urbe y de sus habitantes existen cuando se expresan. Segundo, contar la experiencia de la vida urbana en su cotidianidad. Tercero, identificar los espacios y las expresiones de las múltiples identidades. Cuarto, reconocer los lenguajes y estéticas mediante los cuales los habitantes de territorios diversos expresan sus vivencias, expectativas, necesidades, logros, frustraciones, sentimientos y sensibilidades. Quinto, ser capaces de establecer el vínculo entre la ciudad física con los pensamientos, las creencias, las costumbres, las tradiciones, hábitos y formas de vida de los habitantes. Teniendo como punto de partida que Capital tiene el reto de saber narrar la ciudad multicultural y diversa, el defensor de audiencias ha invitado hoy a Gloria Pinilla, directora de La Pata que le falta a la mesa. Se trata del nuevo programa en el que por medio de reportajes, crónicas y mini documentales se relata el acontecer de la Bogotá región. La pata que le falta a la mesa es un acopio de historias que nos cuentan las diferencias que habitan y cohabitan en esta Bogotá diversa. Veamos la entrevista. Gloria Pinilla, bienvenida a Audiencias Capital. Carlito Chica, muchísimas gracias por esta invitación. Tenemos una enorme curiosidad y un interés muy especial de compartir con la audiencia de Capital, contigo, de qué se trata esta nueva propuesta informativa de Capital, que además tiene un nombre provocador a morir. La pata que le falta a la mesa. Empecemos por ahí. ¿Qué hay detrás de ese concepto, Gloria? Bueno, primero que todo, muchísimas gracias, Carlos, pues por esta invitación y la posibilidad para echarnos esta historia y contarnos y compartir con toda la audiencia esto que tú dices, esta nueva propuesta. Pues la pata que le falta a la mesa se puede ver desde varias maneras. La pata son los temas que se ponen en esa mesa, porque como tú sabes, esto está dentro del programa de la franja de opinión del canal que se llama Mesa Capital, y es una mesa. Y resulta que de lunes a domingo, pues esa mesa se llena de temas y de contenidos que cada director pues va proponiendo y va llevando y va discutiendo sobre esa mesa. Como mi programa sale los domingos, entonces yo cierro, digamos, la franja de opinión de ese domingo, entonces yo le pongo una pata para ajustar esa mesa y esa pata las ajustamos con los temas, ¿sí? Entonces a veces la pata queda floja, a veces la pata no se ajusta, a veces la pata queda incómoda, entonces la idea es ajustar con diferentes temas unas patas para que esa mesa quede bien sólida. Ahí empezamos como a echar como las ideas a andar y cada pata es un tema, como ya les digo, porque en cada emisión del programa tenemos 3 temas diferentes que se tratan durante esa hora de emisión. 3 temas durante una hora, es decir, cada uno de los temas dura aproximadamente 18, 20 minutos. De 12 a 18, porque esto es una maravilla, Carlillos. Mira, esto es la maravilla del periodismo. Yo amo esta profesión porque nos permite desde los diferentes formatos ser muy creativos y llevar y comunicar diferentes formas, desde diferentes formas, llevar y comunicar diferentes temas. Entonces, la propuesta que está detrás de la pata que le falta a la mesa es que 3 patas también, que son 3 temas, pero son 3 realizadores, hacen desde diferentes formatos, abordan diferentes historias y relatos. Entonces tenemos un cronista que se llama Mauricio Martínez,
Entonces Mauricio pues, se encarga de la crónica, Iván Serrano, Salanderiano también, y otro gran periodista, es el encargado de elaborar los temas y las historias desde el formato del reportaje periodístico. Y tenemos un tercer periodista que se llama Julián Zaubal, y él se encarga de contar su relato a través del formato del mini documental. Entonces, esos tres formatos dentro de este género, digamos, que puede ser de opinión, van pasando a lo largo de una hora del programa. Yo los voy conduciendo, nosotros vamos conversando y la idea, y vamos ajustando esas patas. Ellos presentan sus historias, conversamos un poco antes de rodar las historias y ajustamos la pata que le falta a la mesa. Entonces, si te entendí, la idea es estar atentos a qué hace Santiago Rivas, a qué hace la señora Barrios en su programa, a qué hace Carolina Zanit, a qué hacen en el programa deportivo, a qué hace Catalina en el programa cultural. Y de pronto decir, de pronto nos falta poner la mirada sobre esto, pero lo vamos a hacer con estos formatos, porque el formato de ellos es entrevista, básicamente. Básicamente, así es. Así es. Y entonces se cambió un poquito el formato porque de lunes a sábado, digamos que el programa es un programa unitario, el de Mesa Capital, cada uno tiene su nombre, y es un programa unitario donde llevan 1 o 2 personas y desarrollan una entrevista con algunas ayudas de un BTR, algún pregrabado o algo. Y un poco acá la diferencia y lo que rompe un poco el esquema es que yo propongo 3 formatos diferentes: crónica, reportaje y mini documental, que con 3 historias diferentes que, ojo, no todos los temas se permiten desarrollarse en el formato que sean, ¿cierto? Entonces, ¿cuáles son los temas que son claves? Y ahora podemos hablar de eso para que se desarrollen en el formato de la crónica. ¿Qué temas escoger para que sea un reportaje periodístico? ¿Qué tema es importante para que sea más un mini documental? Digo mini documental porque los temas, las historias, tienen una duración entre 8 y 12 minutos, porque en medio, por historia, entre 8 y 12 minutos, los televidentes pueden ver el desarrollo de ese relato o de esa historia, y en medio de eso yo voy conversando con ellos, yo voy conversando algo que no se haya dicho en el desarrollo de la historia. De esa manera, lo que hablamos nosotros de manera de gancho, que el televidente diga, yo me quiero quedar viendo esa historia del pueblo palenquero, porque no tenía ni idea que existe un pueblo palenquero en Bogotá, y eso nos lo presenta la crónica de Mauricio, por ejemplo. Entonces hay una conversación antes de presentar la historia que da elementos que no se desarrollan en la historia grabada, pero que sí complementan en esta conversación la emoción de ver ese relato. No tanto el pueblo raizal, sino de la raza negra. La música gospel viene desde muchos años atrás, de nuestros abuelos, bisabuelos, tatarabuelos, ¿sí? Porque es una música que comenzó en grupo en las iglesias. Era la forma como nuestra gente mostraba su espiritualidad con esos cánticos religiosos. Y que siguen siendo muy hermosos, porque anteriormente la música gospel también se usaba con muchos instrumentos que hoy en día no se utilizan. O sea, la música gospel para el raizal es algo muy importante. Es como que la parte esencial de nosotros, ¿no? Oye, Gloria, los periodistas en general, sobre todo quienes hemos trabajado en noticieros de televisión, siempre vemos con envidia de la buena a quienes tienen la oportunidad de hacer documentales, crónicas y reportajes, porque generalmente uno se encuentra con unas historias que uno dice, la estoy matando en 3 minutos, aunque en 3 minutos se puede contar también una excelente historia e incluso ganarse unos premios mundiales de periodismo en 3 minutos. Pero normalmente uno siempre queda con ganas de meter muchos elementos que uno va encontrando mientras hace la investigación. Eso desde el punto de vista del interés de uno como periodista, dice, tengo un espacio de 18 minutos, de 20 minutos, y los demás que ven eso dicen, uy, qué bueno tener 20 minutos para contar una historia. Pero a veces uno tiene el riesgo, Gloria, de trabajar los temas que le gustan a uno. Y puede ser que uno se olvide de los intereses
informativos, de la Ok. avidez de conocimiento que tienen las audiencias. ¿Cómo equilibrar esto? Porque puede ser que una historia que a mí me parece apasionante, puede ser que no le parezca tanto a la audiencia. Y puede ser que una que a mí no me parezca tanto puede ser de gran interés para la audiencia. ¿Cómo hace uno para ir dándole, Equilibrar. ir dándole al Bien. clavo donde se le tiene que dar? Súper clave lo que estás diciendo, Carlitos, porque si por mí fuera, yo creo que haría todo un programa sobre crónicas callejeras, territorio y naturaleza. Pero resulta que nosotros estamos en este proyecto maravilloso que es de la televisión pública. Y la televisión pública tiene unos techos, también tiene unos intereses temáticos para poder comunicar y difundir y que involucren, digamos, a toda una ciudadanía. Nosotros tenemos un manifiesto maravillosísimo dentro del Capital Sistema de Comunicación Pública y uno de los principios, digamos, de ese manifiesto, Carlos, tiene que ver con que la ciudadanía está en el centro. Entonces, bueno, eso es una frase, la ciudadanía está en el centro, ¿eso qué significa? Pues significa también que sí, que no hay ciudad, que no hay ciudad sin ciudadanos y ni territorio sin habitantes. ¿Cómo desgloso yo eso en lo temático? Eso quiere decir que nosotros estamos compartiendo con esos habitantes que están en una ciudad en calidad de ciudadanos y que son habitantes con diferentes formas de pensar, con diferentes formas de vivir, con diferentes formas de ver el mundo. Con esos casi 8 millones de habitantes que estamos en Bogotá y en la Bogotá región, compartimos la diferencia. Compartimos la diferencia y entonces los temas que hay que poner allí son los que tengan que ver desde una televisión pública, desde el interés de lo comunitario, desde lo público, desde los ciudadanos que están en las diferentes localidades y regiones de Bogotá. Entonces hay que hablar de las formas de todo lo que implica, de todo lo que implican sus intereses, cuáles son sus necesidades, cuáles son sus logros, cuáles son sus demandas, cuáles son sus aspiraciones, cuáles son sus procesos comunitarios, e involucrar una cantidad de población que, ojo, aquí también, y esa era la pata que me faltó también decir, aparte de tener esos 3 géneros periodísticos, yo escojo un tema por programa para que sobre ese tema yo llevo un invitado a estudio vía remoto, él está por Skype o por Zoom, para conversar sobre una de las 3 historias que se hayan presentado. Entonces, y por lo general, traté que esos invitados sean periodistas, Yo no quería invitar ni a políticos, ni a empresarios, ni a dirigentes, quisiera que fuéramos periodistas hablando sobre lo que los contenidos de esa ciudadanía pues estaban proponiendo. Pero son periodistas que tienen interés y especialización en ese tema. Por ejemplo, nosotros hicimos una historia sobre el balance de los 5 años de la firma del Acuerdo de Paz. Y esa historia se hizo en forma de mini documental, con un enfoque muy claro. No era hablar sobre lo que pasó y sobre la firma y sobre los problemas de la firma y del Acuerdo de Paz. Era hablar sobre cómo los que le apostaron a la paz, que firmaron y que son firmantes de la paz en términos de los reincorporados, echaron a andar esa paz a partir de sus proyectos productivos. Entonces quisimos hacer un informe sobre cómo van esos proyectos productivos. Eso fue la historia del mini documental. Y la periodista invitada para hablar ya sobre el Acuerdo de Paz y sus ventajas fue María Alejandra Villamizar, por ejemplo, especializada y conocedora de todo el proceso de paz. Y así vamos en cada programa diferenciando personajes invitados y con ellos tenemos entrevistas. O sea que tenemos reportaje, crónica, mini documental y entrevista que pues sí la conduzco yo y el periodista realizador. ¿Qué tal les ha parecido hasta ahora nuestra conversación de hoy con la directora de La Pata que le falta a la mesa, Gloria Pinilla? ¿Les gustaría que tratáramos algún tema en específico sobre la Bogotá región? ¿Ya vieron La Pata que le falta a la mesa? Y si ya lo conocen, ¿qué opinan de lo que están viendo? ¿Qué creen que le hace falta? ¿De qué tema les gustaría que hablaran?
No duden en hacérnoslo saber. Escríbanos al correo electrónico defensoría@canalcapital.go.co. Estaremos atentos para tomar nota de todos sus comentarios, preguntas, sugerencias, lo que nos quieran contar. Y no sobra decir que este programa es de ustedes y para ustedes, y que estamos abiertos para recibirlos en nuestro programa. Sigamos viendo la entrevista con Gloria. ¿Cómo hacen ustedes en el equipo para tomar distancia? Me estoy imaginando subirse a un globo aerostático y empezar a ver el conjunto de cosas que pasan en Bogotá y Bogotá región y dicen, vamos a caer aquí como un paracaidista y vamos a contar lo que está pasando aquí en detalle. Pues, Carlillos, mira, eso también es todo un proceso, digamos que la experiencia en lo periodístico le da a uno también ese olfato y esa intuición y esa mirada de saber qué es el quid del asunto, dónde está el quid del asunto de esto, para no volver a repetir desde los lugares comunes, ¿no es cierto?, lo que ya hemos visto y lo que ya se ha dado. Nosotros sabemos que la ciudadanía, es decir, esos 8 millones de diferentes maneras de evitar Bogotá, ¿no es cierto? Ellos hablan a través de sus voces, ¿no es cierto? Ellos hablan a través de la diversidad de lo que ellos tienen, es saber ver qué es lo diverso, qué es lo que aporta. Por ejemplo, las crónicas, y les cuento a todos los televidentes, porque esto es una maravilla de proyecto y me encantaría que la gente que está viendo este programa y haya visto la pata que le falta a la mesa, se pillen los contenidos que estamos proponiendo. Por ejemplo, en el formato de la crónica, y yo no lo sabía, en Bogotá habitan alrededor de 7, 8 pueblos diferentes. Está el pueblo Raizal, por ejemplo. El pueblo Raizal son los habitantes que nacieron en San Andrés y Providencia, que tienen un lenguaje propio que se llama el creol, y nos hablaron en creol, ¿sí? Que tienen una forma de ver el mundo también diferente. Pero no solamente está el pueblo Raizal, Carlos, y televidentes, también nos encontramos que hay un pueblo ron. El pueblo ron es el pueblo gitano, un pueblo absolutamente milenario y diaspórico. Ese viene desde el norte de la India, dicen los estudios allí, y han pasado por todo el mundo, y es un pueblo que ha tenido que pagar muy caro el derecho a ser libres. Por eso el pueblo gitano o el pueblo ron ha estado en diferentes partes de Europa y del mundo, y dependiendo de donde se ubican, pues le van poniendo un nombre. Entonces, cuando llegaron el pueblo ron llegó a España, fueron los gypsy, por ejemplo. Cuando estaba en Rumanía eran el pueblo ron. Cuando están aquí en Colombia les llaman gitanos. Y en Bogotá hay un pueblo gitano grande, con una diversidad y con una cantidad de conocimientos para compartir. Pero también está el pueblo palenquero, está el pueblo raizal, como ya lo digo, está el pueblo indígena, que son cantidades de la diversidad de los pueblos indígenas, está el pueblo afro. Entonces, toda esa cantidad de pueblos que conviven y cohabitan en Bogotá y con los cuales nosotros convivimos en la diferencia, los mostramos a cada uno le hicimos una historia en su lugar, desde su lugar, en su lengua, con sus líderes, con sus gobernadores o gobernadoras, con sus caciques, en fin. Y yo creo que ese es un reto brutal que tenemos todos, y sobre todo yo como defensor de audiencia me tengo que poner mucho las pilas, porque yo que estoy siempre viendo la producción de Capital, siempre me pregunto, ¿estamos cumpliendo la promesa que le estamos haciendo a la ciudad de que somos un canal plural, de que somos un canal de diversidad, de que somos un canal que respeta las diferentes posturas, que hace visible todos los intereses que entran en juego en la ciudad, y entender que todos esos intereses son legítimos, pero que en algún momento los intereses se tienen que poner unos frente a otros y ver qué es lo que tenemos en común, porque no puede ser que un interés aplaste a los demás. Y ese tipo de discusiones creo que siempre se dan. Yo sé que se dan al interior de los grupos de trabajo del canal, pero es bueno que los televidentes sepan esto, para que estén pilas, y si la estamos embarrando, nos peguen un jalón de orejas bien macho y nos pongan a hacer las cosas como las tenemos que hacer. Pues bienvenidos todos y todas, televidentes, digamos, de Canal Capital, para que se pillen los contenidos.
Fueron 24 historias, Carlos, y televidentes, 24 historias diferentes que abordan precisamente eso que tú estás diciendo, esa diversidad y esa multiculturalidad y esa pluralidad, porque no es una carreta, de verdad creemos en ello y lo ponemos en práctica desde el ejercicio periodístico. Y yo que tengo la bendición de poder estar dirigiendo y definiendo qué temas pueden ir dentro de esa inclusión, pues me parece que es toda una ventaja. Pero te cuento por encima de esas 24 historias. De esas 24 historias, contamos la historia en manera de crónica de esos 8 pueblos que habitan Bogotá, pero no contados desde una noticia, contados desde el formato de la crónica, ¿no es cierto? Con la voz de ellos, la voz directamente de cada uno de ellos. Pero también nos paseamos desde el reportaje por las necesidades también que tienen los habitantes de las diferentes zonas de Bogotá. Por ejemplo, ¿qué pasa con el relleno de Doña Juana? ¿Cierto? En el marco de la discusión de este pozo, ¿no es cierto? Pero no nos quedamos solamente en la discusión de lo del pozo, nos quedamos cuáles son los vecinos que viven al lado de un relleno como el de Doña Juana y qué problemas tiene. Y poder acceder allá, a llegar al territorio, ¿no es cierto? ¿Cuáles son los problemas medioambientales de ellos? Pero también hablamos del agua. ¿Cuál es el abastecimiento que tiene Bogotá en términos de agua como recurso vital y hasta cuándo? Y eso fue un reportaje maravilloso que se hizo Iván Serrano, con cifras, con estadísticas, con fuentes primarias y fuentes directas de lo que pasa. Pero también hablamos de temas del mundo trans, por ejemplo. ¿Qué pasa con ese mundo trans? ¿Qué pasa con el estigma? ¿Qué pasa con el señalamiento? Porque sí, hay estigma y señalamiento, y no solamente con la población LGBT, con el mundo trans, con los migrantes. Entonces nos dimos a la tarea de que hiciéramos una historia, y esto fue un documental del mundo que habita la comunidad trans. Y es un mundo lleno de arte, lleno de propuestas, pues obviamente de igualdades como tiene que ser. Pero también hablamos de los animales, del medio ambiente. ¿Qué pasa con la tingua? La tingua es una ave emblemática de Bogotá, pero nos lo encontramos a partir de un profesor que se llama el profesor Tingua, un animalista enamorado pues de la preservación y de la conservación de este animal. Pero también, ¿qué pasa con los animales que están en situación de calle en Bogotá? Hay más de 100.000 perros, según la investigación que se hizo, deambulando por las calles de Bogotá en términos de situación de calle. Entonces, ¿qué pasa con esos animales? Resulta que hay una cantidad de personas que construyen refugios de manera gratuita, de manera personal, construyen refugios para que los animalitos que están en situación de calle, tanto animales como perros, ellos los puedan mantener sin ánimo de lucro. ¿Cómo te parece? Y también hay personas entonces que llevan comida, llevan alimentos para que esas fundaciones o esos refugios puedan seguir. Entonces nos paseamos por una cantidad de historias, pero también nos pusimos en la tarea de los temas coyunturales, no noticiosos meramente, pero sí coyunturales, como ¿qué está pasando con esa tutela de la despenalización total del aborto? ¿Por qué la pide? ¿Qué es lo que pasa allí? Y es un tema que está en la Corte Constitucional, pero también ¿qué pasa con la decisión de la eutanasia, la muerte digna? También, ¿qué pasa con eso? ¿Cuál es la discusión? ¿Qué pasa con el tema de la violencia sexual contra las mujeres? Y eso lo hicimos a través de un reportaje maravilloso con Andrea Echeverry, la señora cantante de Aterciopelados, que se hizo una exposición maravillosa. Te pregunto, ¿cómo crees tú que un programa como este contribuye a enriquecer la comprensión de los temas que se debaten, por ejemplo, en el Consejo de Bogotá? Sí, precisamente poniéndolos en la mesa, precisamente poniendo esa diversidad. Nosotros somos un escenario de comunicación plural, como comunicación pública, ¿no es cierto? Somos un escenario de comunicación plural, y esa ciudadanía habla a través de la diversidad de esos temas y la diversidad de esas voces, y de esa manera contribuye. Por ejemplo, que en un canal público se escuche, se llene de diferentes dialectos, por ejemplo, no para hablar de las intenciones, digamos, de los que se discuten en el Consejo, pero que pasen por un canal, por este sistema de comunicación pública, lenguajes creol, lenguaje palenquero, lenguaje muisca, lenguaje bantú, que es el de los palenqueros. Todo eso, toda esa clase de lenguajes y de diversidades desde sus expresiones
están pasando por este canal. Y a mí me encantaría que los televidentes de verdad estuvieran atentos a ver cómo en las diferentes formas de narrar, con esos diferentes formatos, nos estamos representando y nos estamos viendo. Y nos estamos reconociendo. Y nos estamos reconociendo desde el respeto por lo diferente. Por lo diferente. Y aquí pasaron jóvenes, y pasaron mujeres, y pasaron adultos mayores, y pasaron población LGBT, y pasaron animalistas, y pasaron artistas, y pasaron mujeres víctimas, pero también mujeres activistas. Y toda esa pluralidad y ese abanico y ese crisol, digamos, está puesto al servicio de la voz de ellos, no de la voz de una directora o del interés, como decíamos anteriormente, que tú decías, del interés personal que cada periodista quisiera poner porque le interesa mucho uno u otro tema. Por ejemplo, nos pusimos en la tarea de la comida callejera. Hay mucha gente, y no es una cosa típica y exótica, pues que hay mucha comida callejera, pero hay mucha gente que vive, que se alimenta del desayuno o de los frijoles que hace doña Leonor en la plaza, cercano a la Plaza de Bolívar, y esa es su única comida diaria, ¿no es cierto? ¿Cuál es la economía que mueve la comida callejera y qué tan variada y diversa es? Y nos llevamos una súper sorpresa, pues mueve una cantidad de dinero y es súper diverso, y hay comida llanera, comida santanderiana, comida costeña, comida boyacense, todo el país está en esas ollitas que están repartidas a lo largo de la ciudad. Otra cosa son las condiciones de higiene, que hay que estar pilas también en esa condición de higiene, pero que existe ese mundo, esos otros mundos alrededor de la gastronomía callejera en Bogotá, existe. Y es maravilloso. Te voy a decir esto para que lo anotes y no se les olvide, porque es mi deber como defensor estar pilas con el tema. ¿Qué pasa con las personas ciegas o con poca visibilidad? ¿Qué pasa con las personas sordas? ¿Qué pasa con las personas con discapacidades físicas que no se pueden mover en la ciudad? Te dejo esa tarea porque esas personas también hacen parte de la vida de Bogotá. Y yo como defensor tengo la obligación de estar ahí pilas tomando nota de qué tanto los estamos teniendo en cuenta. Te lo dejo como una inquietud a ti, al resto de personas que nos están viendo y oyendo. Y con eso vamos cerrando nuestra conversación a propósito de esta propuesta de Capital que se llama La Mesa, la pata que le falta a la mesa. La pata. La pata que le falta a la mesa. Buenísimo esto que acabas de decir, Carlos, porque a mí sí me parece que toda esta población que también está siendo excluida de la comunicación de lo público tiene que estar participando. ¿Cómo lo vamos a hacer tecnológicamente? Como yo me muero, me encantaría para las personas en condición de que tienen alguna discapacidad visual, sonora, de movilidad también, pues que hagan parte de los contenidos y de las historias que tienen que contarnos y que ellos también las puedan aprovechar y disfrutar. Es una buena tarea y hagámosle a eso también. Ahí se la dejo y se las dejamos a los televidentes, porque la idea de conversar contigo es que quienes nos han visto y nos han oído digan, se me ocurre esto, voy a escribir a Capital, quiero que Capital haga esto, quiero hacer este reclamo, quiero felicitarlos por esto, quiero hacerles caer en cuenta que me parece que está bien, pero que falta tal cosa. Ese es el propósito de un programa como este, para que las audiencias también nos cuenten permanentemente a través de este espacio cómo nos están viendo, cómo evalúan nuestro trabajo, qué esperan de nosotros como medio público. Gloria, espero que como estamos conversando a comienzos de año, sigas disfrutando de ese paisaje maravilloso por allá en Santander, en donde te fuiste a descansar. Enhorabuena y muy merecidamente. Hasta la próxima, Gloria. Saludos. Chao, Carlitos. Muchísimas gracias. Hemos llegado al final de nuestro programa de hoy, pero cuéntenos, ¿ya vieron la pata que le falta a la mesa? ¿Quisieran aportar alguna idea para generar conversación en la pata que le falta a la mesa? ¿Tienen algún comentario sobre los invitados, los temas que se han abordado en el programa? Pues es muy fácil. Nos escriben al correo electrónico defensoría@canalcapital.go.co y nosotros estaremos atentos para recibir todos sus comentarios, preguntas o sugerencias. Recuerden que este programa es uno de los mecanismos que tienen ustedes como audiencias de Capital para ejercer veeduría ciudadana a cada uno de los programas y contenidos que se emiten por nuestra señal abierta de televisión y por nuestras redes y plataformas digitales. Nos vemos el próximo sábado y no olviden pasar la voz.